Buenas tardes, yo Morejón junto a mis compañeros Luis Muñoz y Salvador García vamos a plantear la solución a la empresa Advanced Beer con los problemas que nos ha propuesto. Primero, nos ha puesto una dificultad o imposibilidad de comunicación entre sus plantas de producción. En segundo lugar, el segundo problema era la automatización y gestión del proceso de producción en sus plantas. En tercer lugar, la gestión de redes de planta. Y en cuarto lugar, los almacenamientos de datos que generamos en la automatización de la producción. Bien, la solución al problema de comunicaciones viene principalmente debido a que en Galicia no contamos con ningún tipo de proveedor de Internet. Es decir, primero hemos tenido que buscar un acceso a Internet para la planta de Galicia. Para esto planteamos dos soluciones. Primera, la implementación de antenas WiMAX, las cuales reciben información en un radio de 30 kilómetros y teniendo en cuenta que en un radio de unos 60 kilómetros podemos tener un lugar de acceso a Internet, estas antenas cogerán los datos generados en las plantas y los llevarán hasta un lugar con acceso a Internet donde podremos subir posteriormente los datos a nuestra red privada. El precio estimado de esta solución sería unos 75 euros por antena y unos 30 euros al mes por servicio de Internet. Dependiendo de cuántos kilómetros haya que desplazarse para poder conseguir un lugar con acceso a Internet, dependerá el precio estimado del proyecto, ya que dependerá el número de antenas. Una segunda solución para poder tener Internet en Galicia es tener Internet vía satélite, es decir, contratar un servicio de Internet vía satélite a través del satélite Hispanat, en el cual el precio estimado es la instalación del satélite en la planta de unos 200 euros y una mensualidad aproximada de 30 euros con velocidades a banda ancha. A la primera pregunta, ¿cómo se integrarían las distintas plantas para poder transferir los datos? Primero, todos tienen conexión a Internet después de haber puesto Internet en Galicia, por lo que creamos una red privada donde tendremos nuestros propios servidores, uno por planta, y utilizaremos el protocolo OpenVPN para poder conectarnos con servidores distintos al de nuestra planta. El protocolo VPN nos permite dar diferentes permisos a los usuarios dependiendo de qué perfiles tengan estos. Cada planta contará con un servidor en el cual estarán almacenados los datos que se produzcan en dicha planta. Aprovecharemos que Sevilla tiene fibra óptica, por lo tanto asumimos que tiene una conexión a Internet más rápida para centralizar ahí los datos que tienen que ser generales, como clientes, facturas. Hemos implementado la integración de la comunicación estableciendo un método de almacenamiento de datos común a todas las sedes, es decir, todas ellas almacenan los datos siguiendo un mismo procedimiento. La realización de la solicitud de materias primas será mediante el mecanismo de flujo de entrada menos el flujo salida. Es decir, cuando nosotros sepamos cuántas materias primas nos han entrado y sepamos cuántas materias primas hemos utilizado, sabremos cuántas materias primas tenemos que solicitar para la próxima producción de cervezas. Realizaremos el control de calidad de la materia prima antes de llegar a producción de planta mediante controles analíticos de la malta y adjuntos, así como también del lúpulo, la levadura y el agua. Nos aseguraremos que nuestro proveedor sigue la norma ISO 9001 del año 2015. Esta es la norma ISO 9001 más actual. Realizaremos el control de calidad de la materia prima recibida que va llegando con los camiones mediante realización de controles de calidad según un muestreo de la materia prima. Es decir, cogeremos un pequeño muestreo de la materia que nos va llegando en los camiones y la analizaremos. El orden de almacenaje y gestión de la materia prima será en preferencia FIFO, es decir, la primera que entra será la primera en ser consumida. En cuanto al problema propuesto de la automatización del proceso de producción, respecto a la pregunta cómo se realiza la orden de producción ERP,
Esta tendrá dos módulos, uno de gestión financiera contable y gestión de personas y por otro lado el módulo de gestión de actividades. El servicio ERP lo contrataremos con la empresa SAP con su modelo S/4 HANA. Utilizaremos este servicio que nos ayudará desde el primer contacto que tenemos con nuestra cadena de producción, es decir, desde que nos ponemos en contacto con el proveedor de materias primas, averiguando así su eficiencia, como por ejemplo incluyendo una entrega puntual de esta o precisión de la cantidad que necesitamos de materias primas hasta el final de nuestro proceso de producción de cerveza, la venta de esta, manteniendo planes de remuneración precisos y estratégicamente alineados, o incluso planificando actividades de venta a clientes. Este proceso también se utilizará en la mejora de producción, donde se coordinarán las operaciones de manufactura de toda su organización o mejorando la gestión de calidad. Este ERP será, entre otras funcionalidades, el encargado de ver cuándo nos sale más rentable lanzar a producción un set de cervezas. Es decir, si recibimos un pedido muy pequeño, el cual no nos saldría rentable debido a que nos costaría más dinero poner en marcha toda la fabricación de la cerveza que el beneficio que vamos a obtener de la venta de estas, el ERP controlará cuando un nuevo pedido, el cual pueda combinarse con el pedido anterior, es decir, el ERP tendrá en cuenta el dimensionado de la fábrica. La orden de ejecución se realizará con el software Mesh Systematic IT de Siemens, escalable conforme el estándar ISAS S95. Con este software tendremos la capacidad de administrar los recursos, el estado del producto, la ejecución de las actividades, el despacho de pedidos, el análisis de la producción y la administración del tiempo de las actividades. A continuación, procederé a explicarles el proceso de producción dentro de la planta. En primer lugar, existirá una fase de cocción de la cerveza. En esta fase se tiene que regular minuciosamente el pH del mosto, la graduación de la cerveza, la temperatura y el tiempo de cocción. Para ello se utilizará un pHímetro, un medidor de densidad, que es lo que ve en la imagen que podemos ver arriba a la derecha, un medidor un termómetro industrial que tendrá un electrodo que estará en contacto con el mosto y un temporizador analógico. En la siguiente fase será la fase de fermentación. En primer lugar, se deberán de trasvasar tres cocciones diferentes a un tanque fermentador. Estas fermentaciones irán impulsadas por unas bombas de impulsión, que en primer lugar se comprobará con un sensor de nivel de líquido que el tanque de fermentación esté disponible para el bombeado del mosto previamente cocido. Para realizar la fermentación, en primer lugar, se tiene que trasvasar una cocción, depositar la levadura, la cual será determinada la cantidad que se va a depositar con galgas extensiométricas, y finalmente trasvasar las otras dos cocciones para acabar mezclando esta mezcla y dejando el producto que se fermente durante el tiempo adecuado. Cada tipo de cerveza requerirá un tipo de fermentación y un tiempo de fermentación distintos. De esta forma, todos los medidores medirán todas las características para que esta fermentación se cumpla correctamente. Esto se medirá utilizando un pHímetro, un oxímetro y un medidor de presión, al igual que realizábamos anteriormente, para controlar durante toda la fermentación cuál va a ser la cantidad de oxígeno que tiene la mezcla, cuál va a ser la presión a la cual se está fermentando la mezcla y cuál va a ser el pH. A la misma vez, un medidor de densidad para poder calcular el grado de alcohol de la mezcla. Una vez se ha fermentado la mezcla, hay que proceder a filtrar la cerveza. Para ello hay que tener en cuenta tanto la presión a la entrada del filtrado como a la salida. Para ello se utilizarán distintos medidores de presión tanto a la entrada como a la salida para asegurar que la presión sea la adecuada durante todo el proceso. A continuación se medirá cuál es la graduación de la cerveza finalmente obtenida, que lo volveremos a realizar con un medidor de densidad y de concentración, que es el aparato que podemos ver ahí. Y finalmente, con un dispositivo de visión artificial podremos comprobar la turbidez de la cerveza para saber si ha sido correctamente filtrada. Finalmente, como cabe de esperar, un maestro cervecero tendrá que probar la cerveza tanto olfativamente como su sabor para saber si todo el proceso ha seguido correctamente. Finalmente pasa la fase de prerellenado.
Es decir, una vez tenemos la cerveza hecha, llenaremos un tanque con esta cerveza. Para asegurarnos que no nos pasemos de la capacidad del tanque, se utilizará un sensor de nivel líquido, el cual, cuando se llegue al límite de capacidad, dejará de bombearse cerveza a este tanque para pasar al siguiente tanque. Y una vez tenemos esta cerveza en este tanque, se tendrá que mezclar con los aditivos necesarios, dependiendo de la receta que tenga en cuenta. Para ello se utilizará una galga extensiométrica que irá debajo del tanque para saber qué cantidad de peso de aditivos estamos añadiendo a cada receta. Teniendo en cuenta que en cada planta tenemos distintas producciones de cerveza, no tendremos que tener en cuenta distintas recetas en cada fábrica, ya que cada fábrica va a poseer distintas recetas y distintos etiquetados, con lo cual dentro de una fábrica no va a tener que diferenciarse entre recetas, ya que solo habrá una. Finalmente, el proceso de envasado. Esto es un proceso que ya está automatizado en esta empresa, con lo cual lo único que vamos a tener que asegurar es un control de que todo se esté realizando correctamente. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, con un caudalímetro vamos a controlar la cantidad de cerveza que se está depositando en cada botellín. Una vez se ha comprobado esto, con un láser transversalmente a la cinta transportadora de los botellines, se irán contando cuántos botellines estamos llenando y así cuál es la eficiencia de la máquina. Finalmente, tanto el taponado como el etiquetado de los botellines o los barriles se podrán comprobar utilizando visión artificial, como podemos ver en la imagen arriba a la derecha, ya que de forma muy minuciosa puedes comprobar si un tapón está bien puesto o una etiqueta está alineada y puesta en el lugar que debería. Finalmente, la expedición. Cada caja con los botellines o los barriles poseerá un código de barras individual. Este código de barras determinará el stock que va a tener la fábrica. Una vez se ha fabricado estos botellines y se han introducido en cajas, un operario registrará este código de barras y de forma automática se añadirá al stock de la producción. Una vez un cliente nos haya hecho un pedido, en primer lugar se comprobará con el ERP si tenemos stock de este pedido que nos solicita el cliente. Si lo tenemos, irá el operario, registrará el código de barras de la caja en cuestión y procederá a ponerla en el camión para proceder a su transporte. De esta forma tenemos un registro de todo el stock que va entrando como el que va saliendo en todo momento en la fábrica. ¿Qué protocolos de automatización se han utilizado para asegurar esta automatización en la fábrica? En primer lugar, ¿cuántos PLCs hemos utilizado? Se ha visto necesario el uso de 4 PLCs. 4 grupos de PLCs en función de los procesos de los cuales interviene la creación de esta cerveza. En primer lugar, un PLC para la creación del mosto. Este PLC va a tener que controlar tanto la cocción como el bombeo del mosto al tanque de fermentación. Es decir, con todos los sensores que hemos expuesto antes, asegurará que el mosto se esté cociendo con las características adecuadas, la temperatura adecuada y la presión adecuada, y finalmente, una vez ya haya sido cocido, será bombeado, el PLC mandará la orden de que sea bombeado al tanque de fermentación. Una vez en el tanque de fermentación necesitaremos otro PLC. Este PLC asegurará otra vez que la fermentación sea realizada con las características adecuadas. Y finalmente, una vez se hayan cumplido todas las características para este fermento, será bombeado a la fase de filtrado. En la fase de filtrado necesitaremos otro PLC. Este PLC tendrá que comprobar que se esté filtrando correctamente toda la cerveza y con los dispositivos de sensado, como pueden ser la visión artificial o los medidores de presión, se comprobará que esto se está haciendo correctamente. Finalmente, el maestro cervecero, que tendrá que asegurar la calidad de la cerveza, le dará el visto bueno y el PLC procederá a bombear esta cerveza finalizada al último tanque de prerellenada, donde se mezclará con los aditivos. Finalmente, en esta se mezclarán los aditivos y una vez se hayan añadido todos los aditivos, el PLC mandará la orden de que esta cerveza está preparada para su embotellado. Y la cantidad de PLCs, en este caso, será escalable en función de la envergadura de la fábrica. Es decir, al final se van a utilizar 4 PLCs para estos 4 procesos importantes, pero en función de la cantidad de tanques que poseamos, se podrán usar más o menos. Con lo cual podremos este mismo sistema de PLCs extrapolarlo tanto a fábricas como la de Galicia, que es más grande, o la de Valencia, que es más pequeña. ¿Qué protocolo utilizaremos entre los sensores analógicos para que envíen la información al PLC? Para ello utilizaremos el protocolo HART, Highway Addressable Remote Transducer.
Este es un protocolo robusto y fiable, muy estandarizado en la industria, con lo cual tiene una alta compatibilidad con las tarjetas de entrada de los PLCs. Además de ello, permite la conexión wireless, es decir, no necesitamos cables, ya que posiblemente puede que haya en determinadas zonas que sea peligroso acceder o imposible para un operario, con lo cual es una alternativa que nos ofrece este protocolo muy interesante. Además de ello, tiene la capacidad de que desde un ordenador puede conectarse al PLC y este PLC a la vez puede conectarse al sensor para modificar o para recibir ciertos parámetros que puedan ser de interés para el usuario. Además, existen comunicadores hard portables con los cuales el operario, en caso de que haya algún fallo en la fábrica y no se sepa dónde está ese fallo, pueda ir equipo por equipo comprobando de dónde está ese fallo en caso de que haya un fallo dentro del bus de datos dentro de la fábrica. Y después, el protocolo hard lo utilizábamos para el sensor al PLC. Pero después, ¿qué protocolo vamos a utilizar dentro de la industria, entre los PLCs, entre los ordenadores, entre los servidores? Para ello vamos a utilizar el protocolo Ethernet, ya que es un protocolo súper estandarizado y en consecuencia de que esté tan estandarizado lo convierte en barato, seguro, fiable, escalable y súper compatible con toda la maquinaria que vamos a utilizar dentro de nuestro proceso. A continuación voy a proceder a explicar la gestión de redes de planta. En primer lugar, la electrónica necesaria para nuestra red se compone de servidores, routers y switches, firewalls, puntos de acceso inalámbricos y ordenadores personales, todos ellos distribuidos como se indica en la figura. En primer lugar hablaremos de los servidores. Necesitaremos 2 por planta, debido a la replicidad de la información que necesitamos para ofrecer robustez y redundancia. Además, estos servidores se situarán en circuitos eléctricos con sistemas de baterías que actuarán en caso de pérdida de servicio de la red eléctrica. Estos servidores son los encargados de almacenar datos relevantes a la representación gráfica en un SCADA. Estos datos representan la actividad en tiempo real de planta. Además, estos servidores se encargan de autentificar a los usuarios ofreciendo seguridad. El siguiente grupo de elementos de red que vamos a ver son los routers y conmutadores. Estos elementos nos ayudarán a enrutar los paquetes por la red o a conmutarlos de un sitio a otro. La configuración de estos dispositivos garantizará el trato de diferentes tipos de tráfico para diferentes redes y subredes. El cortafuegos o firewall controlará el tráfico entrante y saliente de la red. Es el encargado de proporcionar seguridad mediante unas reglas que configurará el administrador de la red. Además, en nuestra red es necesario el acceso inalámbrico, por lo que tendremos que instalar puntos de acceso inalámbricos. De este modo podemos acceder a la red desde toda la extensión de la planta. Además, este punto de acceso dispondrá de una configuración que garantice la seguridad. Por último, los ordenadores personales son los terminales que utilizarán los empleados para su trabajo de carácter administrativo. Una vez hemos visto todos los elementos de la red, vamos a ver cómo los vamos a distribuir o cómo los vamos a administrar. La topología de la red dependerá siempre de la distribución física de la planta. En cualquier caso, nos vamos a regir por unos principios como son la robustez y la redundancia de la red. Por esto hemos escogido el protocolo Spanning Tree. Este protocolo tiene en cuenta la redundancia y evita que se creen bucles de manera incontrolada. Es por ello que cuando detecta que un enlace ha caído, habilita otro enlace que estaba deshabilitado para evitar dichos bucles, por lo que se adapta al estado de la red. Además, es necesaria una red de sensores inalámbrica, la cual nos va a proporcionar información en todo momento de los distintos datos de la planta. Utilizaremos dispositivos XBee que utilizan el protocolo Zigbee debido a su alto rendimiento y gran fiabilidad. Todo esto a un coste reducido. Además, dentro de la topología de la red cabe destacar la distribución que van a tener los PLCs.
Estos PLCs los vamos a distribuir de manera cableada hacia cada uno de los elementos del proceso de producción para poder obtener datos actuales y en tiempo real de lo que está ocurriendo en cada parte del proceso y además proporcionándoles la posibilidad de actuar cuando sea necesario. Una parte de la seguridad que vamos a implementar se basa en escanear las redes inalámbricas. Esto se implementará en la zona de planta donde la seguridad sea un elemento crucial y donde sea imprescindible controlar en todo momento qué está ocurriendo. Existen soluciones basadas en Raspberry Pi de bajo coste y con un alto rendimiento que nos permiten monitorizar redes Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth, Zigbee y otras. Además, este dispositivo realizará la tarea de un IDS, o sea, un detector de intrusos, lo cual ayudará a controlar la red. Además, podemos monitorizar los puertos de los conmutadores para que el administrador de la red pueda detectar fallos en la topología y pueda corregirlos. Mediante estadísticas podemos detectar posibles congestiones futuras o fallos que van a ocurrir a raíz del estudio y almacenamiento de históricos. Una medida de seguridad que consideramos básica para la red es asignar a direcciones Ethernet fijas a puertos de conmutadores o switches, evitando así que un ordenador intruso pueda acceder a la red. Además, estos conmutadores se configurarán para ofrecer protección contra tormentas broadcast. El elemento clave para la seguridad, también conocido como SIEM, es una tecnología capaz de detectar rápidamente, responder y neutralizar amenazas informáticas, es decir, proporciona una visión global de la seguridad de la red, ofreciéndonos información para mejorar. Esta información y administración total sobre los eventos que ocurren nos facilita la tarea de encontrar patrones fuera de lo común, es decir, de encontrar amenazas. La solución de bajo coste que escogeríamos es Alienbolt o SIEM. Este SIEM integra herramientas de detección de intrusos y correlación de eventos de seguridad como OSSEC, Snort, Suricata, Wazu o ELK, la combinación de servicios de Elasticsearch, Logstash y Kibana. Además, vamos a segmentar la red utilizando VLANs. El uso de redes virtuales facilita la tarea de crear grupos de terminales o usuarios que comparten los mismos privilegios. De este modo podemos etiquetar el tráfico para poder diferenciar prioridades, tráficos y usuarios. Así, podemos ofrecer calidad de servicio. Otro apartado importante es la seguridad física. Esta involucra el controlar el acceso del personal a ciertas áreas de la empresa, con herramientas como tarjetas de identificación, huella dactilar o sistemas de vigilancia por cámaras. Por último, hablaremos del almacenamiento de datos. Según los datos proporcionados, conocemos que cada variable tiene una extensión de 8 bits y tenemos la información de que existe 200.000 variables por cada planta. Para poder direccionar cada una de ellas e identificarlas unequívocamente, necesitamos un mínimo de 18 bits, dado que con 17 no hay suficientes. Cada dato además necesita una referencia temporal para conocer cuándo se ha tomado esa medida. Como referencia temporal hemos escogido la referencia Unix, utilizada ampliamente en sistemas de código abierto. En total tendríamos una extensión para cada dato de 8 bits que tenemos por cada dato, 18 bits para direccionarlo y 32 bits que utiliza en la estampa de tiempo Unix. En total, 58 bits. Estos 58 bits, si los multiplicamos por las 200.000 variables que tenemos, 3.600 segundos cada hora y 12 horas que abre cada día, anualmente resulta en 14,3 terabytes de información. Todo esto es importante para el cálculo de almacenaje, dado que tenemos que tener una copia de seguridad de como mínimo 5 años y tendríamos que disponer de discos duros de almacenamiento que almacenen un mínimo de 71,5 terabytes. El cálculo de backup también se realiza con información del almacenaje de los datos.
hemos decidido realizar copias semanalmente de manera automática durante el fin de semana, que es cuando más tiempo está inactivo el proceso de fabricación. Una vez se llegue a los 5 años de esa copia de seguridad, se eliminará la semana más antigua y se almacenará la más nueva. Aquí termina la presentación de nuestra solución para el reto de ISTEC Challenge propuesto por Socis. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias.